Bueno, esta sería la unidad 4 de psicología. En la unidad 3 era personalidad. Estudiamos toda la parte biológica, fisiológica, química, ¿verdad? De lo que integra la personalidad. Y ahora vamos a hablar de lo que sería la conducta humana cognoscitiva. Entonces, al decir cognoscitiva ya vemos que tiene que ver con cognitivismo, la última escuela psicológica eh, que fue una revolución, ¿verdad? En lo que sería la década de los 60. En que después, ¿verdad? Digámosle que se fusionó con el conductismo para hacer una escuela bien integral, ¿verdad? Entonces ahí surgió la TCC, la terapia cognitiva conductual. Bueno, al decir cognitiva, ¿verdad? Habla de lo que sería la parte consciente, ¿verdad? De la conciencia. Entonces sería, en otras palabras, ese proceso que nosotros hacemos para, uno, recibir, otro, procesar información y actuar de acuerdo a ello, ¿verdad? Bueno, tenemos acá dos puntos en la unidad 4. Vamos a ver los componentes cognitivos de la conducta, o sea, todo lo que está eh, dentro del sistema nervioso, ¿verdad? Vamos a hablar en lo que sería a nivel de constructo eh, psicológico, por ejemplo, la percepción, atención, imaginación, memoria. Vamos a dar lo que sería el concepto de cada uno. Por más que parezca algo sencillo, ¿verdad? Los conceptos suelen salir como para querer confundirles, ¿verdad? Lo que sería diferencia entre sensación y percepción. De repente sale la definición de atención, entonces hay que saber qué es. Imaginación también. Después el proceso de memoria suele salir también en forma de ordenar. En el segundo punto, aspectos del desarrollo cognitivo, o sea, sería ya el desarrollo evolutivo, ¿verdad? O sea, cómo el sistema nervioso, mediante las etapas que va pasando el ser humano, ¿verdad? Se va desarrollando y evolucionando también, porque va aprendiendo a hacer cosas. Los estadios evolutivos según Piaget, vamos a volver a tocar un poco. Esto ya habíamos dado en la unidad 2 que fue desarrollo humano. Vamos a ver las características principales de cada etapa. Y vamos a volver a tocar inteligencia, pero ya en cuanto a las teorías psicológicas. Porque a veces suele preguntar así, el creador de la teoría de las inteligencias múltiples, por ejemplo. Vamos a ver tipos de inteligencia, qué es creatividad, etc. Los componentes cognitivos de la conducta, a que hace referencia a la capacidad humana de conocer, de aprender, o sea, de tomar conocimiento, ¿verdad? A partir de la experiencia y el proceso de lo que sería procesar la información, ¿verdad? Organizarla, utilizarla y generar nuevos conocimientos. Entonces, en todo lo que sería esta parte ya hablo de muchos elementos superiores que vamos a ir después desglosando. Entonces, acá inclusive para la psicología siempre hay una tensión entre racionalismo, ¿verdad? Y empirismo también. Esto siempre fue también un conflicto, ¿verdad? Empirismo en cuanto a los sentidos, la forma de percepción de las personas, y racionalismo la forma de pensar. Pareciera que la psicología adopta una posición empirista,
Sin embargo, los procesos involucrados en el conocimiento dependen tanto de la experiencia como de las estructuras orgánicas y mentales que permiten procesar la información. Acá vamos a ver lo que sería la diferencia entre la sensación y la percepción. Sensación es el proceso básico, elemental, por el cual una energía consigue estimular los receptores sensoriales. Se conoce como la sensación. Entonces, energía, llamémosle a un estímulo que puede ser físico, como la temperatura, eh, visual, olfativo, etc. Entonces es un proceso básico. Entonces es importante señalar que no se puede tener conciencia de que se produce una sensación sin la intervención de la conciencia, ¿verdad? Por lo que, como se indicó, está íntimamente relacionados la sensación con la conciencia. Y una sensación requiere de intensidad suficiente y la capacidad receptora. Bueno, en el lugar entonces donde se va la información de la sensación es la conciencia. Entonces, ¿qué va a hacer la conciencia? Va eh, va a interpretar la realidad. Inclusive hay una palabra clave por ahí, ¿verdad? Que dice que es como que va a fotografiar la realidad, pero en forma interna. Bueno, ¿qué quiere decir en cuanto a la intensidad del estímulo? Entonces, desde los comienzos de la psicología siempre se estudió la intensidad en la psicofísica. Existe un umbral absoluto. Ahora, ¿qué significa umbral absoluto? Quiere decir la cantidad de energía mínima necesaria para que pueda ser captada. Por ejemplo, si hablamos del sonido, hay un volumen, una frecuencia, ¿no?, en la cual el ser humano ya puede escuchar, y los perros, por ejemplo, tienen otra frecuencia también. Experiencia consciente. Y el B, que es la capacidad receptora. Cada estímulo debe presentar una adecuación estimular, puesto que existe una especialización de los sentidos para captar determinado tipo de energía. Entonces hay una especialización de cada sentido para ello. Y la captación de la energía o estímulo desde el punto de vista biológico presenta una importante complejidad. Por una parte se encuentra el diseño neurológico de cada órgano sensorial o terminaciones receptoras del cuerpo nervioso o del sistema nervioso, y por otra parte la región cerebral que procesa la información. O sea, está todo dividido. Por ejemplo, habíamos dicho que el hemisferio occipital procesaba información de la vista, en frontal pensamiento, ¿verdad? Y así. Los receptores sensoriales pueden clasificarse en, entonces, receptores, forma de recibir información mediante los sentidos. Exteroceptores provienen de información del exterior. Entre ellos se encuentran los sentidos auditivos, visuales, gustativos, olfativos y ápticos, el sentido del tacto. Y luego están los propios receptores, como uno se percibe internamente, ¿verdad? Informa sobre la percepción del propio cuerpo y la posición. Participa en la sensación sinestésica
correspondiente a los movimientos musculares y la sensación vestibular o del equilibrio y la orientación espacial. Propioceptores. Son entonces los tipos de receptores. Luego tenemos los interoceptores, responden a la información de los órganos internos. Y los dermoreceptores, que se encuentran en la piel y originan información diferente a la del tacto. Propiamente existen receptores específicos para el dolor, el placer, la presión y la temperatura. Entonces están especializados también acá los receptores nerviosos. Y en cuanto a interoceptores, por ejemplo, los órganos, se dice que es el segundo cerebro del cuerpo, porque todo tipo de hormonas se produce en el intestino, ¿verdad? Y la información corre del sistema, o sea, de los órganos internos hacia el cerebro mediante el nervio vago. Entonces es muy delicado el tema de la dieta, ¿verdad? Y la alimentación para producir las hormonas, porque se dice que solamente el 10% de la serotonina se produce en el cerebro, ahora el 90% se produce en el intestino, o sea, todo lo que sería nuestra parte interna. En cuanto a la percepción, tenemos este concepto también que tenemos que manejar, importante. Entonces se puede afirmar que la percepción es el reflejo de la realidad material en la conciencia. Generalmente así suele salir. Y si bien se había indicado que es prácticamente inseparable de la sensación, vale considerar que la percepción no es un reflejo exacto de los estímulos que impresionan los receptores sensoriales. O sea que antes involucra otras cuestiones de identidad y forma, patrones y movimientos que dependen tanto de los aprendizajes que acomodan estos aspectos como las configuraciones preexistentes en la mente. O sea que no es que está tan conectada la sensación con la percepción. Entonces, sensación, conciencia, después, ¿verdad? Lo que sería acá asociación con, inclusive pasa por parte de la memoria y después recién a la percepción. Resaltemos algunas propiedades de la percepción que nos permiten precisar su definición. Entonces acá vamos a ver propiedades. ¿Qué hace la percepción? Selecciona el conjunto de estímulos que impresionan a los sentidos. La percepción permite seleccionar los elementos para poder configurarlos. Entonces, ¿qué por ejemplo pueden percibir? A ver, un árbol. La sensación, o sea, la información es a través de la sensación por la vista y vamos seleccionando acá los estímulos. Reconoce, permite definir qué es, y en caso que sea un elemento desconocido permite reconocer sus características resaltantes y sus propiedades, ¿verdad? Para guardar. Organiza, la información proveniente de las terminales sensoriales es desorganizada. Entonces la percepción es la que permite estructurarla en objetos de la realidad. Otorga sentido, permite especificar su naturaleza, clasificarla, prepararla para vincularnos con el objeto percibido. Esto en coordinación con los demás procesos perceptivos y emocionales. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de la parte emocional? Que prácticamente sería la amígdala, el sistema límbico. O sea,
se va todo por ahí también. O sea, nosotros vemos algo, buscamos actuar el sistema límbico, si es que hay algo similar, si está asociado con alguna emoción, y ahí recién vemos, ¿verdad? Lo que sería percibir algo similar a una cosa que ya vivimos, por ejemplo. Otra manera de descubrir el proceso perceptivo se presenta de la siguiente manera. En primer lugar, se presenta un estímulo ambiental, el cual genera una transducción. La energía perceptiva se convierte en un proceso fisiológico, primeramente electromagnético, en el cerebro. O sea, nosotros vemos algo y prácticamente la información se va, como dice acá, electroquímico, o sea, se va en forma de energía al cerebro y químico también, que permite el procesamiento de la información, lo cual da lugar a la percepción propiamente. Esto lleva a un reconocimiento del objeto percibido y permite generar una acción en respuesta al estímulo. Entonces tenemos acá una secuencia, un estímulo ambiental, luego tenemos una transducción, va pasando la información de neurona a neurona, pasa lo que sería los, ya sea hemisferios cerebrales o así también sistemas, y luego recién se crea una percepción del objeto. Luego, para el siguiente paso ya podemos reconocerle al objeto y accionar de acuerdo a eso. Acá, por ejemplo, esto capaz le puede llegar a salir uno, ¿verdad? De repente, es lo que serían las leyes, la percepción. Los estudios aprendidos por la psicología de la Gestalt marcaron este camino y dieron origen a las leyes perceptivas. Y el famoso principio de la Gestalt, el todo es más que la suma de las partes, lo cual hace tangible en las configuraciones perceptivas de los elementos que no estimulan los sentidos, pero se perciben. Y el principio de figura y fondo, que es lo fundamental, en el que la fuerza de un estímulo resalta del fondo. Como ejemplo, se acostumbra a presentar la popular imagen Pablo, Pedro y la copa, que acá no está, pero es básicamente dibujar dos caras y la unión de las dos caras dibuja una copa. Entonces hay gente que puede diferenciar la copa o le puede diferenciar a las dos caras, que es Pedro y Pablo. Entonces depende mucho de la capacidad perceptiva, dónde está enfocado. Entonces acá podemos ver las leyes. Ley de proximidad, que está acá también. Los elementos más próximos se consideran parte de un todo. Este principio es el que se aplica en la lectura, ¿verdad? Para leer con la letra. Como verán, todas las letras están separadas, pero hay un espacio mayor que permite diferenciar una palabra de otra. Entonces, proximidad, la propia lectura y escritura. Ley de similitud: aquellos elementos que son similares se asocian como si fuesen parte de un todo en el campo perceptivo. Entonces, acá está la similitud. Acá tenemos rayas. Y acá, por ejemplo, vemos que vamos separando por cosas similares. Acá decimos raya, raya, puntito. Después raya, raya, puntito. Raya, raya, puntito. Así. Que está dentro de la parte de todo. Entonces vamos siempre separando las cosas que son iguales o que son similares. La ley de buena forma: el campo perceptivo se organiza de tal forma
a registrar buenas formas, o sea, o formas ya conocidas, orientándose a la más simple organización, generan una percepción estable y coherente. O sea, buscamos siempre algo conocido, ¿verdad? Ley de buena forma. Esto, ¿verdad? Que es todo así, todo ovalado, ¿verdad? Podemos decir que es un círculo, ¿verdad? Porque nuestro cerebro lo que trata de hacer es gastar lo menos energía, entonces asocia ya con algo similar y conocido. Esto claramente no es exactamente un triángulo, pero es similar, o sea que lee de buena forma. Buscamos siempre comparar con algo conocido, con una experiencia ya adquirida, con un conocimiento adquirido. Tenemos también el ley de cierre. Se perciben formas cerradas aunque el estímulo se encuentre completo. Sería este, ley de cierre. Acá lo que aparenta ser un rombo incompleto. Acá podemos decir que esto es una estrella, un rectángulo, un triángulo, un círculo. Y la ley de continuidad. Cuando se combinan imágenes o se superponen, se tiende a percibir la continuidad de una buena forma y no elementos quebrados. Entonces, ley de continuidad. Acá podemos ver 1, 2, 3. Luego vuelve a repetir 1, 2, 3. Va en forma consecutiva, seguida. Esta parte es tema examen. Sí o sí le va a salir uno de estos dos y sí o sí le va a salir uno de estos dos. Anomalías en la percepción. La anomalía ha sido separada en dos familias. En la primera se encuentran alteraciones localizadas en la corteza cerebral, o sea, esto es ya forma físico-biológico, fisiológico, que como bien lo señalan Stenberg, el estudio de las personas con dificultades perceptivas permiten comprender aún mejor cómo funciona la percepción. La percepción se compone de dos itinerarios. El qué, o sea, estos serán los elementos que uno siempre encuentra. El qué, que es el objeto de la percepción, y el dónde o el contexto, ¿verdad? El lugar o la ubicación del objeto. Siempre va a haber eso. Los cuales se ven alterados. Acá ya te dice todo. Se ven alterados porque, ¿verdad? Específicamente por dos grupos de trastornos. Vamos a ver el primer grupo. Alteraciones que se pueden dar bajo circunstancias normales o alteraciones mentales por efecto de drogas o trastornos con sintomatología psicógena, o sea, por efectos externos. Y esto asimismo ahora que preguntó creo el año pasado o antepasado, que te dice trastorno por sintomatología psicógena, o sea, por efectos de afuera, o sea, por cosas que nosotros le metemos a nuestro sistema, ¿verdad? Que afecta nuestro sistema nervioso y por ende la percepción. Entonces, tenemos la ilusión, que consiste en una distorsión de la percepción en presencia del estímulo. Entonces hay una distorsión. Esto se puede dar por la disposición de los estímulos, ambigüedad, fusión de objetos, gases, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando hay fuego, uno ve así sobre el fuego que todo se distorsiona, por ejemplo. O cuando amanece, eh, también se suele ver en el horizonte. O también en el agua mismo, ¿verdad? Hay tipos de fenómenos físicos que hacen que se le pueda ver a un barco flotando, pero sin embargo está lejos y solamente no se ve el agua. O también pasa mucho con las luces. Esto pasa mucho con lo que sería la publicidad. O el estado alterado por un accidente
o el consumo de sustancias, ¿verdad? Entonces una ilusión eh, puede ser, ¿verdad? La famosa silla con ropa a la noche, te despertás y ¿qué pasa? Se distorsiona y puedes comparar con un monstruo, ¿verdad? Y te asusta, algo así. Entonces en la ilusión existe el objeto, pero uno está distorsionando. Por eso, por ejemplo, se dice, fulano me ilusionó, ¿verdad? Por ejemplo, te dice, mañana nos vamos a ir de paseo en mi auto, ¿verdad? Bueno, existe el auto, eh, hubo la promesa, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Eh, te ilusionó prácticamente. O sea, o sea, hubo una distorsión ahí de la percepción. La alucinación, percepción sin objeto, esta así mismo suele salir en el examen como una definición. Percepción sin objeto. Entonces vos percibís algo, pero el objeto no está ahí. Entonces esto pasa cuando, bueno, una persona se droga, por ejemplo. No sé, ve cosas que no están ahí. Hay gente que ve duendes, personas, fantasmas. Entonces pueden ser visuales, objetos, personas que no están presentes. Pueden ser auditivas también, o sea, oír voces, sonidos. Interoceptivas, movimientos de los órganos internos. Kinestésicas, sensación de control de los movimientos. Esto, bueno, frecuentes en la psicosis, dice. Sensación de control de los movimientos. Bueno, esto es en la psicosis, las alucinaciones. Entonces, te puedo decir un ejemplo de una persona que está en el desierto y ve un oasis. O sea, está viendo un oasis, pero el oasis no existe, el objeto no está ahí. Entonces es una alucinación, está alucinando. Bueno, estos dos trastornos tienen que ver entonces con situaciones normales y psicógenas, cosas de afuera. Y en el punto 2 ya serían alteraciones que resultan de una lesión cerebral, generalmente causada por traumatismo grave. O sea, esto ya es por un accidente. Ataxia, en el cual acá la letra A quiere decir sin o ausencia. Y taxia significa orden, o sea, sin orden o ausencia de orden, ¿verdad? Es un trastorno complejo que afecta a la zona parietal, cuando nos golpeamos la cabeza, ¿verdad? Relacionada con los movimientos voluntarios y se caracteriza por un déficit en la utilización de la información visual para coordinar los movimientos. Por lo tanto, se ve afectado el cómo. La persona con ataxia distingue un objeto, pero no puede alcanzarlo por la descoordinación motriz. Entonces, esta es la palabra clave, la descoordinación motriz. Por ejemplo, le pasas a alguien un vaso y se le cae de su mano. Es porque no hubo una buena coordinación entre la parte visual y la parte de orden del cerebro para la parte de motricidad, ¿verdad? Esto, por ejemplo, pueden ver, he visto que hay videos en TikTok de gatos, por ejemplo, que tienen ataxia. Entonces, una mala descoordinación motriz. Acá tenemos el siguiente, que son las agnosias. Acá la preposición a, que es sin o ausencia, y gnosia, que es conocimiento o reconocimiento. Entonces agnosia es un olvido, ¿verdad? No le reconoces el objeto. Se presentan como consecuencia de una disminución de la oxigenación cerebral por déficit en la irrigación
que generalmente se produce por accidentes que traumatizan el cráneo. En este trastorno, la persona no puede reconocer el qué, o sea, que era el qué, el objeto, o sea, no reconoce el qué. No tiene dificultades en la sensación, o sea, le puede ver, le puede tocar, pero no le reconoce, ¿verdad? Recibe la información de manera clara, sin embargo, no puede reconocer los objetos. Es, por ejemplo, si es que alguien se accidenta, ¿verdad? Se despierta y se va a alguien a visitarle, un pariente. Y la persona afectada, ¿verdad? Que sufrió el accidente no le recuerda, ¿verdad? Entonces el golpe le produjo una agnosia, un olvido. Entonces acá tenemos el punto siguiente. El próximo elemento que sería la atención. El rasgo característico de la atención es y esta es la palabra clave, selectividad. Uno selecciona, elige. Selectividad de la percepción y de la simplificada y de manera simplificada, ¿verdad? Y se acostumbra definirla como percepción concentrada, o sea, es concentración, es enfoque. La definición más utilizada hasta el día de hoy fue formulada por William James. Más adelante la vamos a estudiar en las unidades que vienen. En 1890. Es la toma de posesión de la mente en forma clara y vivida de uno de los tantos objetos o líneas de pensamiento simultáneos posibles. O sea, de tantos estímulos que tenemos nosotros, ¿verdad? En un cierto momento, ahora mismo por ejemplo, elegimos focalizarnos nuestra atención en algo, ¿verdad? Entonces la concentración de la conciencia es su esencia. Concentración en la conciencia es su esencia. Implica el retiro de algunos pensamientos en orden a tratar efectivamente con otros. Y tenemos factores relacionados de la atención. La atención se encuentra estrechamente relacionada con otras funciones cognitivas superiores como la memoria y el aprendizaje. Entonces, la atención es importante, ¿verdad? En cuanto a la parte educativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento que vas a atender vas recabando la información para guardar en la memoria y para aprender. De ahí, por ejemplo, que hay trastornos psicológicos, o sea, de aprendizaje como el TDAH, ¿verdad? Y el TDA normal. Asimismo, depende en cierta medida de la inteligencia. Los factores que inciden directamente, los factores que inciden directamente sobre la atención podrían ubicarse entonces, ¿cuáles son los factores? El propio sujeto, que es en forma intrínseco, o sea, es el interés de la propia persona y la motivación. Y el segundo serían las características del estímulo, que sería extrínseca. O sea, lo que influye, lo que atrae, ¿verdad?, la atención, ya sea tamaño, intensidad, movimiento, etc. Eso sería la atención. Es también entonces una función cognitiva superior. Luego viene la imaginación. El concepto de importancia, ¿verdad?, sería que la imaginación es un proceso superior también, función cognitiva superior, muy significativo para las funciones de orden superior. Sin embargo, se trata de un proceso primario básico, la imaginación. Según Piaget, la capacidad simbólica y la representación mental de la experiencia se desarrollan tempranamente, alrededor de los 1 año y medio para arriba. Sería entonces la etapa preoperacional. Entonces venía sensoriomotriz, preoperacional, hasta los 6 años,
un año y medio hasta los 6 años. Después de 6 a 12 serían operaciones concretas. Y luego 12 para arriba serían las operaciones formales. Luego, ¿verdad? Dice que es clave para adquirir otras funciones operativas de mayor complejidad, como acabamos de mencionar. La imaginación constituye la función simbólica de generar y manipular información. Esto es la palabra clave, suele salir también. O sea, es una función para generar y manipular información. Entonces, imaginación. O puede decir, es una representación mental de los estímulos percibidos por los sentidos también. Esto es importante, se encuentra íntimamente relacionada con la memoria, la imaginación. Necesitamos de memoria para imaginar. La imaginación no se limita a manipular información experimentada, conocida como imaginación reproductiva, sino que es capaz de generar objetos y situaciones alternativas y originales. De ahí a que se necesita imaginación para hacer arte, eh, crear inventos, ¿verdad? Etcétera. Entonces ahora vamos a ver el otro, o la otra función cognitiva superior, que es la memoria. Acabamos de decir que es súper importante. Se refiere básicamente a la capacidad de retener mentalmente información por mucho tiempo. La psicología cognitiva ha enfatizado en 3 procesos que son fundamentales en la mente. La codificación, que consiste en darle significancia especial para almacenar en la memoria a una información percibida. El almacenamiento, que consiste en retener la información en la memoria. Y luego la recuperación, que consiste en tener acceso a la información almacenada. Entonces hay que manejar la definición. La memoria se encuentra íntimamente interconectada con la imaginación, cosa que ya dijimos y que es importante. También con la atención y la ejecución de tareas cotidianas. Y esto es a modo de información general. Si la capacidad de recordar sería imposible siquiera mantener una conversación, todo el tiempo olvidaríamos lo que se comunicaba con las frases inmediatamente anteriores. Leer, ver una película, comprender una instrucción, realizar una tarea. Todo eso se puede hacer gracias a la memoria. Tipos de memoria. La memoria a corto plazo, también conocida como memoria de trabajo, y la memoria a largo plazo, es la memoria de almacenamiento. Una vez incorporada la información mediante sistema de codificación, no requieren de la participación de la conciencia y pueden ser recuperados para su utilización. Clasificación, considerando el contenido de la información almacenada o evocada. Esto sí es también es para resaltar. La memoria declarativa, responsable de identificar estructuras y categorías, además de su correspondencia de almacenamiento y evocación. Se suelen distinguir 2 tipos de memorias declarativas: la semántica, que involucra hechos y conceptos, y el registro es verbal, se denomina eoica. O sea, si el registro es verbal, es eoica. Esto es importante. Y si es visual, la información se denomina icónica. Y luego tenemos la episódica, o sea, la memoria episódica, que involucra eventos experimentados personalmente. Entonces, declarativa tiene que ver con la parte semántica, o sea, el concepto de una palabra, saber para qué es, para qué sirve, etc.
la memoria procedimental, que involucra actos o acciones, como andar en bicicleta, y la memoria emocional, involucra las reacciones emocionales relacionadas con determinado estímulo. Por ejemplo, el temor a un determinado insecto es la memoria emocional. Bueno, que está en la amígdala, ¿verdad? Sistema límbico. Alteraciones de la memoria. Esto también es tema de examen. Les puede salir. Las alteraciones de la memoria se dan por interferencia. Las alteraciones de la memoria se dan por interferencia. Los recuerdos se fusionan e impiden una adecuada recuperación, o se produce un olvido patológico conocido como amnesia. Esto también es importante. Olvido patológico, amnesia. Y las amnesias pueden ser proactiva o anterógrada, la cual bloquea la capacidad de registrar nuevas experiencias. Entonces, proactiva o anterógrada quiere decir que no se puede más registrar nuevas experiencias. O sea, por ejemplo, lo que pasó hace 2 horas ya no te acordás. Lo que pasó ayer no te acordás. Entonces, por más que diga ante, es prácticamente la memoria eh, espontánea, ¿verdad? Presente. Y luego tenemos la amnesia retroactiva o retrógrada, la cual impide recuperación de información anteriormente registrada, ¿verdad? O anteriormente disponible. Entonces, retro viene de algo luego antiguo, entonces sería una alteración de la memoria, no recordar hechos pasados. Esto suele salir. Vamos a hablar un poco de los estadios según Piaget. Ya habíamos dado una unidad 2, pero vamos a volver a mirar. En el estadio sensoriomotriz 0 a 18 meses o año y medio, senso viene de sensación y motriz movimiento, se basa en la coordinación de percepciones y movimientos, se adquiere la noción de permanencia del objeto. Entonces sabemos de que si es que nuestra mamá se va, no es que deja de existir o desaparece, sino que se fue a venir nomás, y por eso lloramos y sabemos que va a venir. Luego, preoperacional, de 18 meses o un año y medio a 6 años, logro de la función semiótica o simbólica, desarrollo la capacidad de representar mentalmente signos y significantes. Evidente la imitación diferida, el juego simbólico y el lenguaje. Por ejemplo, jugar al almacén y que tus billetes sean hojas, ¿verdad? O por ejemplo le decís, ¿dónde está guau guau o dónde está el auto? ¿Verdad? Entonces te va a apuntar o va a decirte hacia dónde está, porque ya tiene función simbólica. Operacional concreto o operaciones concretas, de 6 a 12 años, adquisición de operaciones mentales lógicas, acá ya usamos un poco la lógica, reversibilidad, seriación, clasificación, comprensión de propiedades abstractas como el espacio y el tiempo y tiempo objetivo. Entonces acá nosotros siempre tenemos que hacer comparación a nivel educativo. ¿Qué hace una criatura de 6 a 12 años? Todo esto sería operaciones lógicas, suma, resta, ¿verdad? Entonces vos al aprender la suma y la resta ya sabes que puedes usar después, o te enseñan, ¿verdad? Después lo que sería la multiplicación, la división. Acá prácticamente sería hasta el sexto, séptimo grado, en donde uno da radicación, potenciación.
Reversibilidad, si por ejemplo le pones un objeto circular y le decís, bueno, acá hay un litro de agua, y luego le mostrás un cuadrado y le decís también que es de capacidad de un litro, entonces él sabe de que si pone un litro, ¿verdad? Eh, de la estructura redonda al cuadrado, va a entrar y va a poder volver a hacer lo mismo. Seriación y clasificación, hacer listas, ¿verdad?, de cosas similares o opuestas. En esta etapa de 6 a 12 años adquieren la capacidad inductiva, o sea, uno tiene que inducirle y literalmente tiene que explicarle todo, ¿verdad? Todos los casos o todas las situaciones que puede llegar a pasar con un evento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vayas por la calle no aceptes caramelos, no subas a un auto porque hay personas malas que secuestran niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitan ellos el contexto. Necesitas darle vos todas las aclaraciones posibles para que puedan entender. Y en operaciones formales ya es deductivo. Acá vos le decís, no hagas esto, y él va a razonar y va a deducir. Acá por ejemplo le decís, fulano es malo, entonces ya de esa palabra va a empezar a deducir por qué es malo. Acá es diferente, acá tenés que decirle por qué es malo y ahí recién va a entender. Entonces aparece el razonamiento hipotético deductivo, o sea, método científico, causa y efecto, ¿verdad? Crear una hipótesis, una pregunta, prueba y error. Capacidad de obtener deducciones por puro razonamiento y desarrollo de funciones operativas de identidad y probabilidad. Entonces 12 años para arriba sería séptimo grado, es donde aprendemos a hacer álgebra. Ya hablamos en lo que sería manejar esta capacidad de, de poner en semejanza, ¿verdad?, y hablar en el idioma de las letras, pero asociando con números. Entonces es otro tipo de razonamiento el que se va desarrollando. Y aparece esto, las probabilidades. Acá por ejemplo la criatura, ¿verdad?, no se pone a pensar todas las posibilidades o probabilidades. Acá por ejemplo sí. ¿Cuál es la probabilidad de que pase algo si hago esto? O mirando así los acontecimientos, ¿verdad? Pueden ver muchos tipos de probabilidades y consecuencias. Ahora vamos a hablar de lo que sería la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? También es una función superior, consiste en la habilidad de aprender de la experiencia. Y esto es importante, porque puede decir que sirve para adaptarse o para la adaptación del ser humano o del individuo o del organismo, ¿verdad?, a nuevas situaciones, comprender y manejar conceptos abstractos. Entonces, lo que estábamos diciendo, la inteligencia entonces se desarrolla en la etapa de operaciones formales, acá. ¿Por qué? Porque ya hay conceptos abstractos. Bueno, se destaca la capacidad de manejar mayor cantidad de información, desarrollar tareas de mayor complejidad, enfrentar desafíos mayores del resto de las personas y una mayor rapidez de ejecución de tareas. Entonces vos vas buscando nuevas formas de hacer más rápido las cosas. Clases de inteligencia, y acá vienen las teorías. Esto hay que manejar por lo menos la mayoría y los más importantes.
Entonces, tipos de inteligencia han sido clasificados según diferentes teorías, reflejan el desarrollo histórico del estudio de la inteligencia humana y vamos a ver a continuación los distintos tipos. La teoría bifactorial. Entonces, bi significa dos. Entonces acá podemos ver que fue Charles Edward Spearman. Dieron origen a la idea de que la inteligencia es un atributo que define el desempeño global de la persona, compuesta de un factor general y un residuo, conocido como factor específico. Entonces hay dos factores, factor general y factor específico, que define el ámbito específico al cual aplica sus habilidades. Como la propuesta de Spearman le da mucha importancia al factor general. Algunos la denominan unifactorial. O sea que esta teoría bifactorial tiene factor general y específico. O sea, la inteligencia se puede reflejar en forma general, pero siempre va a tener también algo específico. Sos, por ejemplo, más inteligente en matemática, otros en lengua española, etc. Teoría multifactorial, o sea, hay acá múltiples factores. Lois, Leon, Thurston no estaba de acuerdo con la propuesta de Spearman y criticó el trabajo, ¿verdad?, de él, indicando que había llegado a la conclusión de dos factores por métodos de análisis que había utilizado. Entonces, Thurston sostenía que la inteligencia está conformada por factores múltiples. Los denominó habilidades mentales primarias. Entonces podemos ver acá, identificó alrededor de una docena, pero planteó los siguientes. Planteó entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 12 quedó a 7. Comprensión verbal, comprensión lectora, analogías, fluidez verbal, habilidad verbal, conocimiento de palabras, rimas, etc. Razonamiento numérico, rapidez y precisión para cálculos. Razonamiento espacial, percepción de la relación espacial e identificación mediante la manipulación visual de objetos en 3 dimensiones. Memoria asociativa, la que se aplica cuando se vinculan dos objetos o palabras. Velocidad perceptual, capacidad de realizar tareas que requieren atención con rapidez. Entonces la rapidez mental acá sería también un factor. Razonamiento general se refiere a la capacidad de obtener inferencias de tipo inductivo, reconociendo patrones, interpretando secuencias, etc. Entonces, multifactorial empezó Lois Thurston. Entonces, la siguiente teoría se llama teoría estructural de Joy Paul Wheeler. Se apoyó en unos programas de investigación en el que identificó un modelo al que denominó estructura del intelecto, y vemos que clasifica en 3 dimensiones: operaciones, contenidos y productos. Entonces Wheeler puso esta teoría estructural de 3 dimensiones. Operaciones corresponde al proceso intelectual, memoria, etc. Contenido se refiere a la naturaleza de los materiales o la información sobre la cual realizan las operaciones. Contenido visual, auditivo, simbólico. Productos es la manera en cómo se procesa la información. Se clasifican en unidades, clases, relaciones, etc. Bueno, este no sale tanto. El que más suele salir es el de Spearman, el de inteligencias múltiples de Howard Gardner
que vamos a ver ahora, considera a la inteligencia como la capacidad de resolver problemas y generar productos, más que una capacidad lingüística y lógica. Entonces, cada persona tiene un tipo diferente de inteligencia, lo cual no dependerá de una facultad general solamente, sino que era más por tipos. 1. Inteligencia lingüística. 2. Inteligencia lógico-matemática. 3. Inteligencia espacial. 4. Inteligencia musical. 5. Inteligencia corporal. 6. Inteligencia naturalista. 7. Inteligencia interpersonal. 8. Inteligencia intrapersonal. Esto entonces propuso Howard Gardner, inteligencia múltiple. Otro tipo de inteligencia fue la triárquica de Robert Jeffrey Stemmer. Entonces, triárquica también están tres aspectos de la inteligencia: las habilidades analíticas para analizar y evaluar y criticar, la habilidad creativa, que es para crear y descubrir, y la habilidad práctica, que se utiliza para aplicar, implementar y utilizar. O sea, es más pragmático, el hacer. A ver un poco, porque no me sale Goleman bien. Voy a poner bien y ponemos. Bueno, otra persona que también sale, o suele salir bastante, es algo nuevo que se propuso, ¿verdad? La inteligencia emocional, propuesta originalmente por Peter Salovey y John Mayer, pero que fue popularizada y es el que más se le conoce, ¿verdad?, a Daniel Goleman, y hace referencia a los procesos implicados en el reconocimiento, o sea, reconocer, usar y comprender y manejar, ¿qué cosa?, los estados emocionales de uno mismo. O sea, el dominio, ¿verdad?, de uno mismo y de otros para resolver problemas y regular la conducta. El aspecto central se ubica en la capacidad de una persona para razonar sobre las emociones y, por otro lado, procesar la información emocional para aumentar el razonamiento. La inteligencia emocional comprende 4 aspectos. Entonces hay 4 aspectos. El primero es percepción, que se manifiesta en la identificación precisa de las emociones. En donde uno, ¿verdad?, ve la expresión y discrimina. Luego tenemos la facilitación, que consiste en la priorización del pensamiento basado en los sentimientos, uso de las emociones para facilitar el juicio, toma de decisiones. Luego la comprensión de cómo se relacionan diferentes emociones, sus causas y consecuencias, interpretación, sentimientos complejos y contradictorios, ¿verdad? O sea, y contradictorios en cuanto a emociones. Luego está la regulación, direccionamiento adecuado de las emociones propias y de otras personas para una gestión emocional efectiva. Entonces, esos serían como que los más conocidos. Es importante este. Y la creatividad, también vamos a ver el concepto. Creatividad es la interacción entre aptitud con P es
ser apto para algo, proceso y ambiente por el cual un individuo o grupo crea un producto perceptible que es al mismo tiempo nuevo y útil según se lo defina en un contexto social. Entonces, creatividad es producir algo que te sirva a vos y a los demás. En pocas palabras, esto es importante. La clave de la creatividad es el pensamiento lateral. O sea, no es el pensamiento común. O sea, sino es siempre salirse del molde. ¿Qué pasa si hago esto? Y si es así, esa sería la clave. Que serían formas alternativas y no convencionales de ver los problemas, en oposición al pensamiento lineal, lógico y convencional. Un conocimiento extenso del ámbito en el que se desarrolla y un profundo compromiso con el esfuerzo creativo. Acá vemos el concepto, ¿verdad? O sea, otro concepto también, para asimilar mejor. La creatividad es la capacidad de crear algo nuevo a partir de lo ya conocido, combinando conceptos o ideas para generar algo novedoso. Es un proceso mental que permite generar soluciones o productos únicos y valiosos como ideas, obras de arte o teorías científicas. ¿Cuál es la característica de la creatividad? Originalidad, fluidez, flexibilidad, sensibilidad, motivación, curiosidad, imaginación, elaboración. Tipos de creatividad según un enfoque, ¿verdad? Entonces puede ser por inspiración imitativa, copiar o emular el trabajo de otros. Pensamiento lateral, que es romper con patrones de pensamientos convencionales para encontrar soluciones innovadoras y no lineales, sean el enfoque. Copiar o salir del molde. Las teorías, hay una teoría que se denomina dialéctica, propone que la creatividad surge de una interacción, o en filosofía también dice lucha dinámica entre orden y caos. Entonces, dialéctica siempre es esto, una interacción entre una cosa con otra cosa. En este caso sería un orden contra caos. La coherencia y la incoherencia, o el pensamiento convergente y el divergente. Un enfoque histórico sería el proceso psíquico de Vygotsky. ¿Cómo es el proceso psíquico de Vygotsky? Entiende la creatividad como un proceso que se desarrolla a través de las interacciones sociales y culturales. O sea, la sociedad te sirve como un andamiaje, como base, ¿verdad? Te va guiando, pero luego uno va construyendo y desarrollando lo propio, ¿verdad? Lo particular. El proceso creativo, aunque varía según el contexto, a menudo se compone de etapas como para crear algo nuevo, ¿verdad? Preparación, que sería recopilación de información. Luego incubación, periodo de inactividad consciente. Iluminación, el momento que llega la idea. Evaluación, análisis y filtrado de la idea, si es factible o no, si es reproducible. Implementación, la última etapa, puesta en práctica de la idea. Hasta ahí sería la unidad 4.